Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, nuestro invitado de hoy, él es Jorge Alberto Bunster Betteley. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un posgrado, MBA en España, y por 30 años fue ejecutivo de empresa. También se ha desempeñado en el ámbito público como director general de Relaciones Económicas Internacionales y luego como ministro de Energía. Actualmente es director de empresa. Es aficionado a la pintura, un lector empedernido, le gusta viajar, es marido de Consuelo, su mujer, por 41 años y es padre de 4 hijos, abuelo de 4 nietos. Además, es golfista y fue tenista. Es miembro de reserva del ejército y es un enamorado de su país. Jorge, gracias por estar acá, bienvenido, y agradecemos infinitamente que tú aceptaras nuestra invitación. Muchas gracias, Susana. Es un gusto acompañarte en tu programa y espero que podamos tener una buena conversación y que sea de interés el hurgar un poquito en quién soy yo. En la persona, sí. Bueno, y vamos a ir por ahí recorriendo esta historia tuya que sin duda comienza muchísimo antes de que tú llegaras al planeta. Así entiendo que uno trae un bagaje de herencia, de ancestralidad, de generaciones anteriores a las de uno, y que de alguna manera están vivas en lo que uno hace o es en la vida de ahora, ¿ya? Sin duda. Y en este sentido, Jorge, ¿cómo es esto que hay tanta afición a la pintura, a la lectura? ¿Cómo fue esto de elegir economía? La verdad es que cuando yo estaba terminando la educación escolar, en esa época era humanidades, era sexto año humanidades. Ajá. Yo estaba muy confundido sobre qué quería estudiar, qué quería hacer a futuro. Ya. De hecho, cuando di la prueba de aptitud académica y tuve que postular, postulé a medicina, Ya. postulé a arquitectura Ya. y postulé a economía. Ok. O sea, no tenía la menor idea de qué quería hacer con mi vida, ¿ya? Toda la paleta de colores. Claro, yo había empezado a aproximarme al tema de la pintura como a los 15, 14 años, cuando mi madre me metió algunos cursos en el Instituto Cultural de Las Condes, Ya. a dibujar y a pintar, porque encontraba que yo dibujaba muy bien. A mí me encantaba eso. Ok. Así que probablemente eso es la raíz de que arquitectura hubiera estado ahí presente. Perfecto. Medicina la descarté porque era muy, muy lejano lo que yo era, y finalmente escogí economía por una razón quizás más práctica, Ajá. más concreta, decir, mira, yo no me veo como una persona de una vocación solo de un tema. Yo como que me gustan desarrollar distintas facetas de mi persona. Entonces, si bien puedo trabajar en una empresa dirigiendo una organización, también puedo estar pintando, también puedo ser un padre de familia y dedicarme a hacer bien esa pega, o ser un deportista razonable. Entonces, el escoger una carrera tan absorbente e intensa me pareció que no iba a estar muy coherente con mi naturaleza, que era un poquito más, con más dimensiones, con más áreas de interés. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo se fue desarrollando y cómo se fue entretejiendo el arte, la pintura con tus actividades, ¿no? Bueno, yo entré a economía. ¿Ya? Y estudié los primeros 2 años, pero es un trabajo intenso, son pruebas, en fin. Y empecé a sentir que algo me estaba faltando. Y caí en cuenta de que era eso, que me necesitaba activar esa dimensión mía. Okay. Entonces postulé a la universidad en tercer año de nuevo y entré a la Escuela de Arte de la Universidad Católica.
y por lo tanto, a partir de ahí, seguí las dos carreras, ¿ya? Okay. Y de esa manera logré mantener vivo todo lo que había yo empezado a descubrir que estaba dentro de mí en lo que es la sensibilidad artística, el hemisferio derecho del cerebro, todo eso, ¿ya? Todo eso, sí. Y así continué hasta que me gradué en economía. Yo no quería sacar un título en materia de arte, yo quería simplemente estar cerca de esa disciplina, Ajá. poder tener que trabajar, ejercitarme, dialogar con un mundo muy distinto del mundo que te obliga o del que se trata el tema económico. El tema económico es un tema racional, analítico, Sí. está en otra parte. Y yo tenía viva esta cosa más sensible y necesitaba hacerla vivir. ¿Cómo desplegarla? Sí. Ajá. Entonces lo hice de esa manera. Sí. Y en toda mi vida he buscado mantener ese equilibrio, esa, digamos, coexistencia de esas dos dimensiones. Perfecto. ¿Ya? Hay veces que el trabajo era demasiado intenso y simplemente copaba digamos, mi capacidad de hacer solo la cosa racional. Y por lo tanto pasaban años en donde yo no tocaba un pincel y no podía dibujar nada. Pero después volvía, me obligaba tomando clases y tomaba una disciplina. Pero recuerdo casos, por ejemplo, que cuando yo tenía un trabajo, una gerencia, digamos, intensa, que yo llegaba a mi clase de pintura, sí, me paraba delante de la tela, que ya estaba trabajada, no sé, en un 20%, ajá, y esperaba bajar los decibeles para tener la sensibilidad o la conexión con mi cuadro, y pasaba una hora y no lo lograba. Ay. Y tenía que volverme a mi casa sin haber sido capaz de bajar los decibeles de esa otra parte mía que estaba, digamos, operando. Sobreexigida, sí, además. sí. Y por lo tanto, yo en mi vida he buscado ir balanceando esas dos cosas. Ya. Y cuando se me apaga un poquito esta afición por la pintura, yo leo que eso es porque estoy demasiado sobrecargado en la otra parte. En la parte más racional, sí, qué sé yo. Sí. Uh-huh. ¿Y de dónde emerge? Es como me dan deseo de preguntar, ¿qué traes de tus padres? ¿Qué traes en términos de herencia? Yo tuve un padre que ya se nos fue en el 2007 y una madre maravillosa que está con nosotros. Ajá. Yo tengo de ellos o recibí de ellos un cariño enorme, ¿ya? Un apoyo incondicional a lo que uno era. Ya. Quizás una manera de educar en donde ellos buscaban desarrollar al máximo los talentos que trajeras tú. Okay. Fueran esos talentos muchos, no muchos, no importaba. Lo que importaba era que si tú tenías ciertos, digamos, dificultades, pudieras sobreponerte a esas dificultades. Okay. Yo no voy a olvidar nunca, por ejemplo, cuando yo era chico, íbamos al campo, mis hermanos andaban a caballo y galopaban, te hablo de 7 años. Chiquita. A mí me daba susto eso. Yo no me atrevía, pero yo nunca recibí ni de mi madre ni de mi padre una presión por obligarme a hacer eso, y simplemente esperaron a que yo naturalmente desarrollara y le aprendiera a perder el susto a esto, y finalmente terminaba galopando igual que todos los demás, pero a mí me costaba. Sí. Okay. Y ellos me esperaban. Bien. Ellos nunca entendieron de dónde salía esta afición mía a la pintura, porque ninguno de los dos, digamos, tenía ninguna esa afición. Quizá un tío de mi madre tenía algo de eso, pero no, digamos, es un tema que no apareció, emerge solo. ¿Ya? Yo creo que también heredé especialmente la rama de mi padre, un amor por la naturaleza, ¿ya? Okay. Mi padre era agricultor, sus padres eran agricultores, y por lo tanto esa cercanía con los árboles, la tierra, el viento, el contacto con la naturaleza viene de ahí, y eso está
está como muy presente, muy presente en lo que, sí. en las cosas que a mí me resuenan. Sí. Cuando tú hablas, Jorge, enamorado del país, ¿tiene que ver algo con esto? ¿Cómo se asocia? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la gente. Okay. Tiene que ver con la naturaleza, porque a mí por lo menos me ocurre que cuando yo recorro el sur, voy a Isla Pascua o voy a las Torres del Paine, eso me revitaliza, me energiza, me transporta, me hace bien. ¿ya? Okay. Y yo siento que hay algo dentro de mí que se despierta, que se prende. Okay. Pero también es la gente de mi país, ¿ya? Sí. La gente sencilla, la gente, digamos, no muy sofisticada, pero que tiene una sabiduría profunda y un discernimiento de lo que está bien, de lo que les gusta, de lo que no. Eso también me resulta muy atractivo, muy emocionante. Mi cercanía al ejército tiene que ver por ese lado, es un poquito conectarme con la historia de Chile. La historia de Chile, con cómo se forjó este país, con las guerras que hemos tenido, con las independencias, y cómo el chileno y la gente sencilla, la gente de campo, la gente de ciudad, en los momentos más complejos, más relevantes, más críticos de nuestro país, está siempre bien orientado. Perfecto. No hay que ser ni profesional ni PhD. La gente sencilla tiene esa sabiduría, en mi opinión, que hace que me da esta certeza, esta convicción de que Chile siempre va a saber elegir bien lo que le conviene. Genial. Y en ese sentido, a propósito de tu trayectoria, ¿qué significan los límites para ti? Los límites, la frontera. Los límites, ahí tocas una cosa que me resuena a mí con la paternidad más bien. Quizás yo tuve un gran padre y una mamá maravillosa que me enseñaron a ir moviendo los límites de mis posibilidades, ¿ya? Y de manera de ir tocándolos, pero ir moviéndolos para ver hasta dónde eres tú capaz de desarrollarte y de llegar, ¿ya? Por lo tanto, los límites son ciertas, no sé, condiciones o restricciones que pueden servir cuando uno es pequeñito para educar, para encauzar, y que te van dando un poquito la dimensión de cuán anchas puedes desplegar tus alas. Sin duda, sí. ¿Y los límites geográficos? Hoy día en el mundo yo no los veo, no existen para mí los límites geográficos, ¿ya? Hoy día tú estás en Santiago y en muy poco tiempo estás en el otro lado del planeta, ¿ya? O en muy poco tiempo estás en el sur de Chile, o en el instante a través de los medios de comunicación estás conectado con el otro lado del mundo. Entonces se han esfumado esos límites, ¿ya? Quizá eso es una presión que tenemos en el mundo que vivimos, pero hoy día es muy fácil estar en el sudeste asiático, estar en Buenos Aires, estar en Santiago, estar en la calle Independencia. Entonces, como que yo siento que uno vive en un mundo en donde los límites, las fronteras, se van difuminando. Sí. Genial. Jorge, ¿y cómo ha sido para ti la integración de este mundo sensible en tu quehacer en los distintos lugares donde has trabajado? En algunos más fácil, en otros más difícil. Pero yo siempre me he puesto quizás como tarea la convivencia de esos dos mundos. Ya. O sea, cuando yo estuve en la Cancillería trabajando en la dirección económica, la dirección general económica, me tocaba viajar mucho, ¿ya? Sí. Pero yo me preocupé de tener en la oficina un cuadro que había pintado un profesor mío sobre
un paisaje del sur lo tenía sentado frente a mi escritorio. Okay. De manera que yo llegaba a mi trabajo y lo primero que veía era el sur de Chile. El sur de Chile. Y veía, digamos, mi conexión con ese paisaje, pero también mi conexión con mi oficio de pintor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es difícil, digamos, la convivencia, pero creo que uno tiene que tratar de no sucumbir a ser un individuo de una sola tecla o de una sola dimensión. El mundo probablemente te presiona eso, ¿ya? El estrés del trabajo o la necesidad de destacarse en un quehacer. Pero yo soy un convencido de que uno como ser humano tiene muchas dimensiones, ¿ya? Y es importante no descuidar aquellas. De repente hay dimensiones en las que uno tiene talentos y están ocultos, y si uno no las desarrolla, no va a descubrirse. Genial. En ese. Bien. Esa sensibilidad para la pintura también me ha llevado un poquito a la poesía. No es que yo escriba poesía, pero sí leo a los poetas chilenos cada cierto tiempo, y yo me doy cuenta en el estado en que yo estoy cuando tomo una oda de Pablo Neruda al Caldillo Congrio, ¿ya? Y cuánto me resuena esa maravilla que escribió el poeta en esa cosa, ¿ya? Entonces, esa dimensión me abre a la literatura, a leer novelas, a leer, digamos, a Barico, por ejemplo, que te trabaja por ese lado, pero también a poco andar termino leyendo de historia y la biografía de grandes personajes de la historia que son atractivas, en fin. Genial. ¿Qué número de hijo eres, Jorge? El número 2, de 5. De 5. ¿Y qué ha significado para ti ser el número 2 de 5 en términos de la relación con tus hermanos, esa convivencia del olón filial? Nosotros tenemos una relación fraternal muy estrecha entre nosotros 5. Okay. La responsable de eso es mi madre, que nos junta semanalmente. ¿Ya? Ella nos invita a almorzar semanalmente. Y esto ha sido así por los últimos 35 años. ¿Ya? Por lo tanto, nos frecuentamos mucho, nos tratamos con mucha regularidad y somos muy cercanos. Yo no tengo ser segundo o tercero para mí no tiene mucho significado, ¿ya? Somos 4 hombres y una mujer. Ya. Así que tenemos una relación muy cercana, muy de confianza, muy buena. Genial. ¿Y la ausencia del padre, cómo se la vivieron? Bueno, mi padre era un personaje. Si yo te decía de que nosotros teníamos esta tradición de encontrarnos semanalmente, mi padre instaló otra tradición cuando nosotros empezamos a salir al mundo del trabajo. Sí. Y él almorzaba con sus hijos hombres todos los viernes. ¿Ya? Entonces mi madre dijo que ella no se iba a quedar atrás y por lo tanto iba a hacer un almuerzo los sábados con todo, ¿ya? Con las nueras, con los nietos, con todo. La pérdida de mi padre fue bien potente. Él murió de un infarto a los 80 años, sorpresivamente. Estaba en buenas condiciones. Y fue... A mí el golpe de su partida me vino con cierta demora. En el minuto que él fallece, que ocurre esto, en el funeral, yo no sentía ninguna... Y yo me sorprendía de que no sentía un pesar. Sentía que había pasado algo importante, pero mi cuerpo no estaba acusando recibo de esto. Como frente a la tela. Pero a los 10, 15 días me vino el mazazo, ¿ya? Y ahí me vino el duelo y el dolor y la tristeza. Y eso, digamos, yo creo que estuvo conmigo
fuerte durante 3, 4, 5 meses. Y después fue atenuándose. Y al final uno ya lo asume, lo incorpora. Sí. Pero fue una persona muy gravitante, sigue presente. Sin duda. Él se fue el 2007, pero no sé, él está todavía con nosotros en muchas situaciones que se presentan, como que de alguna manera yo siento que él me dice o está dentro de mí. Te acompaña. Sí. Sí. Y en ese sentido, la relación con las nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos, tus hijas. Yo procuro, digamos, tener una cercanía con ellos. También los recibimos semanalmente en la casa con la Consuelo. Yo soy bien guaguatero, así que yo me meto con mis nietos, yo juego con ellos, yo les compro los legos y los armamos juntos, ¿ya? Y los voy, digamos, los voy guiando y los voy... Trato de ser un abuelo para mis nietos y un padre para mis hijos cercano, repitiendo un poquito lo bueno que yo recibía. Multiplicando. Sí, yo, como te decía antes, me siento muy, muy bendecido, muy favorecido con un papá y una mamá que fueron formidables con nosotros, con los 5 hijos. Y yo procuro tomar parte de esas lecciones y tratar de replicarlas con lo mío. El tratar de ayudarlos a desplegarse como individuos. Y los chiquititos, darles el cariño. Soy bien cercano con mis nietos. Sí, soy bien cercano. Sí, y en ese sentido, como ampliando un poco más la mirada, es como, Jorge, ¿qué significan los vínculos para ti? Yo creo que eso es de lo que se trata esta vida. Así de importantes son. Así de importantes. O sea, yo creo que cuando tú estás al final de tu vida y ya preparándote para partir, eso es lo único que te llevas. Así es. El cariño de las personas que conociste, de tus hijos, de tus nietos, las relaciones que fuiste estableciendo en tu trabajo, con tus amigos. Yo creo que los vínculos son fundamentales para darle sentido y riqueza a la vida de uno. Yo soy un convencido de eso. Sí. Por lo tanto, creo que tienen una importancia grande. Jorge, ¿y cómo operan los vínculos en el mundo de la economía, en el mundo en que tú te desenvuelves? Lo que pasa es que en el mundo de la economía, de la política, de los negocios, entra un factor del que no hemos conversado y que es un factor complejo, difícil, pero que es real. Y gravitante. El poder. El poder. ¿Ya? Y eso, de alguna manera, yo no sé si ensucia el vínculo, contamina. Pero muchas veces muchos vínculos parecieran ser genuinos y más bien son instrumentales. ¿Ya? Y por esa razón es que yo siempre me digo a mí mismo, no te creas el cuento, no te compres el cuento. O sea, si tú estás hoy día de gerente de no sé qué, ese no eres tú, ese es un rol que tú estás haciendo, pero tú vas a dejar de ser ese gerente cuando el dueño lo cambie, o si tú eres ministro de Estado. Tú estás cumpliendo un rol, no eres eso. Tú vas a volver a ser un ciudadano de a pie y por lo tanto en eso funda tu estabilidad, lo que tú eres. Los otros son roles que tú estás cumpliendo. No te compres ese rol, en el sentido, no te creas que eso eres tú. Eso es un rol que tú estás cumpliendo. Y el poder en ese sentido es lo mismo. No te compres lo que el rol trae consigo. El rol trae consigo una cuota de poder. Eso no eres tú, eso es el rol.
¿ya? Ajá. Y por lo tanto es difícil eso porque el poder es muy seductor, Sin duda. ¿ya? Y por lo tanto hay mucha gente que persigue eso, ¿ya? Ajá. Pero yo he tratado de mantener a raya a ese señor, Ajá. y tratar de ser de alguna manera consistente y leal con el individuo que no tiene ese rol, que es el que va a quedar cuando termine su función como gerente, o su función como ministro, o su función como profesor de universidad. Son roles que uno cumple, pero al final, Ajá. ¿qué queda cuando uno dejó de todo eso? Queda lo que eres esencialmente. Exactamente, ¿ya? Y yo creo que ahí no está el poder. Y ahí están los vínculos más genuinos. Ahí están los vínculos más genuinos. Genial. Exactamente. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿cómo se desenvuelven los vínculos en este mundo, digamos, de los negocios, de la política? Con mayor dificultad, porque están de alguna manera están estos otros elementos que de repente afectan, corrompen los vínculos. Impactan. Impactan. Bien, bien. Ahora, Jorge, vamos a ir a una pausa y luego volveremos con esta interesantísima conversación. Bueno, seguimos con nuestra conversación y el poder ha quedado gravitando en la atmósfera. Sí, como el poder en términos de no soy el rol, desempeño un rol. Es cierto, pero es como un encargo que alguien te hace, que la gente te hace, y que tú tienes que dar cuenta de eso, ¿ya? Dar cuenta de eso. Y no ni marearte, ni creer que eso es para otro objeto que para cumplir con el encargo que te han hecho. Sí, y eso en relación como a los vínculos y a las personas. Jorge, ¿cómo esto de lo que has vivido como en esto de multiplicar en tu familia, de seguir esta tradición familiar de entregar, de conversar, qué sé yo, cómo eso tú lo has vivido en los lugares en que has trabajado, cómo te has desempeñado? Es como cómo se ha multiplicado tu legado, tus tesoros, tus valores. Cuando yo te explicaría, quizá principalmente cuando yo he tenido que ejercer como directivo de empresa. Sí. ¿Ya? Mi entendimiento de ese encargo es que uno está a cargo de desarrollar una organización, prestar una serie de servicios, y lo hace con un equipo de personas. Genial. Que dirigen, algunas personas tienen, digamos, rangos o tienen atribuciones más grandes, otras medianas, otras menores, pero son todas personas, ¿ya? Entonces, la primera consideración es que tú estás trabajando con personas. Y cuando interactúas con ellas, yo lo que primero busco es conectarme con la persona, no con el rol, ¿ya? Okay. Y por lo tanto, cualquiera que sea la persona, yo procuro verla, ¿ya? Saludarla, independientemente de su cargo, su rango. En segundo lugar, dado que yo considero que mi rol ahí es transitorio, es por un tiempo, lo que yo busco es desarrollar lo más posible los talentos, las habilidades de las personas con las que yo trabajo, ¿ya? En mi concepción, esa es la misión que uno tiene, ¿ya? Es parecida a la misión que uno tiene como papá. Es desarrollar a los niños que uno tiene para que den su máximo potencial. Genial. Lo mismo pasa en la empresa. Y hay un momento en donde, si uno logra bien ese trabajo, ese desarrollo potencial significa que esa gente te tiene que sacar a ti de la empresa. ¿Por qué tiene que sucederte? ¿Ya? Si tú estás aferrado al rol y aferrado a esa posición, no vas a poder lograr hacer eso. Porque los vas a sentir como amenazas, como personas que están de alguna manera compitiendo con lo que tú eres.
Ajá. Si tú no tienes esa afición por el poder, tú vas a poder desarrollar a esa gente y vas a estar contento de que te sobrepasen en algún momento dado. ¿Ya? Okay. Entonces, yo me siento orgulloso de que en muchas organizaciones yo logré desarrollar a personas que llegaron a ejercer el puesto que yo tenía, o puestos más arriba que el que yo tenía, que se independizaron y que se desplegaron en otros ámbitos, y por lo tanto parte de la responsabilidad que yo entiendo tiene un directivo es formar a su gente y desarrollar el potencial que ellas tienen. Genial. Idealmente para el beneficio de esa organización, pero si es para el beneficio de ese individuo en otra función, allá sea. Esa es mi visión del tema. Eso es lo que yo he intentado hacer. Como los profesores. Exacto. ¿Ya? Y por eso que en esa mirada cometer errores es parte del aprendizaje. Sin duda. Si tú cometes el mismo error 2, 3, 4, 5 veces, tienes un problema. Okay. ¿Ya? Pero si tú cometes el error una vez, 2 veces y aprendes de ese error, enmiendas, tú estás creciendo, estás aprendiendo y estás desarrollándote más como persona. Como persona. Eso es. Genial. Y a propósito de desplegar el máximo potencial de las personas, con las cuales armas equipos o se generan determinados grupos de trabajo. A propósito de eso, ¿cómo se establece el puente con lo que tú me muestras en términos de el arte, la pintura? ¿Cómo entra el otro hemisferio en eso? Digamos, mi entendimiento del desarrollo de las personas no es solamente, si tú lees a un señor que está en administración y finanzas, no es solamente para que sea un mejor gerente de administración y finanzas, es para que sea una mejor persona. Sí, eso estoy entendiendo. Y en el ser mejor persona entra las otras dimensiones que esa persona tenga. Exactamente. Si le gusta la lectura, si le gusta el deporte, si le gusta el arte, si le gusta su familia. Sí. El que sepa balancear la presión del trabajo con el sacar adelante a su familia y no desatender a sus hijos y a su mujer. O desatenderse como persona y no empobrecerse porque está solo dedicado a la administración contable y finanzas. Claro. ¿Ya? Que se dé cuenta que dentro de sí mismo hay un señor que le gusta la lectura, que le gusta el trekking en la cordillera, y que esas cosas son parte de lo que yo le hacía ver, son mi expectativa de crecimiento de él. Genial. Es parte de eso, es parte de ser un ser humano más grande. ¿Ya? Es desplegarse como persona en todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos funcionales para el trabajo. Quizás es una mirada más utilitarista, pero creo que al final es más pobre, y creo que al final las organizaciones que de verdad son exitosas son las que logran desplegar de la mayor cantidad de su gente todo su potencial como ser humano. Como ser humano, sí. Y en ese sentido, a propósito de las potencialidades, ¿cómo la empresa, o cómo favorece, o cómo ha favorecido las expresiones de la pérdida y el dolor, del duelo? Pregunta compleja. ¿Cómo favorece? ¿En las organizaciones? Sí, estoy pensando en lo que estoy pensando en la vivencia de la pérdida de tu padre. Estoy pensando en la vivencia, en cuánta organización de la pérdida de un compañero de trabajo porque fue desvinculado. Es como cuántas organizaciones de pronto es como que la gente se desaparece y de pronto como si no pasara nada o como que nunca existió. ¿Cómo has incorporado eso en Lo que pasa es que las organizaciones son dinámicas, ¿no? O sea, tú puedes ser parte de esa organización un tiempo y después ya no más. Sí. Y la organización sigue existiendo, ¿ya? Lo que quizá yo respondería a eso diciéndote, lo primero es que lo que yo trataba era de ver el dolor de la persona. Sí.
era empatizar con lo que esa persona estaba viviendo, de verdad, no formalmente, ¿ya? Ajá. Los seres humanos no nos engañamos entre lo formal y lo informal. No nos engañamos entre lo que es pantalla y lo que es real y genuino. Sabemos decodificar el lenguaje del cuerpo y sabemos saber cuando la persona está haciendo lip service, se llama en Inglaterra, Sí. ¿ah? Pero está diciendo cosas que tú sabes no están adentro de su corazoncito, ¿ya? Todos sabemos decodificar eso. Y por lo tanto, lo primero que yo hacía era conectarme con el dolor o con la emoción de esa persona, Ajá. ¿ya? Y buscaba que como organización lo hiciéramos, buscaba que como organización respondiéramos, digamos, atendiendo a un funeral o de verdad estando cerca del dolor, de la pérdida que estuviera viviendo, ¿ya? Cuando hay personas que se retiran de la organización es un momento difícil, pero también es un momento en donde uno puede hacer esa empatía y entender y hacer ver que de repente son dolores que son necesarios pasar, que uno lo ve, pero que igual tiene que pasar. Ajá. ¿Te fijas? ¿Requiere de cierto valor hacer eso? Sí. Coraje, valor de coraje. Coraje, Sí. sí. Porque muchas veces uno elude un momento en donde tú vas a hacerte de la emoción de la otra persona, ¿ya? Sí. Y eso puede que no te sientas capaz de hacerlo o temas que tú misma no vas a reaccionar adecuadamente, ¿ya? Y mucha gente lo evita, por lo tanto lo elude. Sí. Pero yo creo que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena hacer ese esfuerzo y eso es lo que buscábamos nosotros cuando estábamos en esas organizaciones, ¿ya? Genial. ¿Y la pena? ¿Cómo se vive la pena? En silencio, En silencio. dejándola fluir, Ajá. sin enojarse, sin rebelarse, Sin rebelión. sabiendo de que una vez que se vacía, desaparece, Desaparece. Se va con las lágrimas. se va con las lágrimas. Ajá. ¿Y el silencio, Jorge? ¿Qué significa el silencio? Es una maravilla el silencio. Ah, Es abrirse a escuchar, ok. es escucharse primero uno mismo adentro, pero escuchar la naturaleza, escuchar a las otras personas. Ajá. Es un bien escaso hoy día en nuestro mundo. Así es. Hoy día estamos saturados de ruido, Ajá. por las redes sociales, por los medios, por la televisión, por la velocidad a la que pasa todo. Tú muchas veces no tienes tiempo para poder aquilatar y decantar una vivencia, y creo que en ese sentido el silencio es un condimento fundamental del equilibrio de uno, de la tranquilidad, de la serenidad, un bien escaso hoy día. Ah, sí. Hoy día todos quieren hablar, todos quieren mostrarse, y es muy difícil encontrar personas que escuchen. Ajá. De verdad, todos quieren hablar y contar su verdad. Okay. Ese es el silencio. ¿Cómo te ha acompañado el silencio a lo largo de la vida, Jorge? En una vida intensa como la que yo he tenido, yo me doy mi espacio de silencio, mi espacio de tranquilidad y de sentarme en el jardín y reflexionar o estar con un libro, o simplemente observar la naturaleza. Me procuro espacios de ese tipo en mi vida.
son más difíciles en la ciudad. Quizá la naturaleza es más fácil hacerlo ahí. Pero son necesarios, yo creo, el tener esos momentos. ¿Y de niño? Yo era observador. Yo de niño sí era más bien callado. Silencioso. Sí. Y por lo tanto era observador. Era un amigo mío el silencio. No era una amenaza ni una cosa que me alarmara. No, era algo en lo que yo me desenvolvía y me desenvuelvo, digamos, con comodidad. Con comodidad. Sí. Bien. Y de el sonido del silencio, quiero ir a preguntarte por las luces y sombras. Todos tenemos luces y sombras. Sí. ¿Qué te gustaría saber de eso? La luz, a propósito de la paleta de colores, las luces. Claro, en la pintura, yo en este último tiempo he descubierto la luz. Ajá. Y yo siempre he pintado figurativo, figura humana o paisaje, óleo, ¿ya? Pero desde hace como unos 5 o 7 años empecé a perseguir la luz. Ya. Para pintar la luz. Ajá. Y ha sido un ejercicio maravilloso, ¿ya? Lo hago a través del paisaje, lo hago a través de la naturaleza. Sí. ¿Ya? Pero una misma cosa que yo podría haber pintado de una manera hace 20 años atrás, con esta mirada sale algo distinto. Ya. ¿Ah? Y es genial. O sea, de verdad ha sido un descubrimiento para mí. Ajá. Sí. ¿Y qué significa para ti la luz? ¿O la sombra? Como me dan ganas de responderte algo que alguien decía: la sombra no existe, es la ausencia de luz. ¿Eh? Ok, precioso. Pero no creo, yo creo que existe la luz y la sombra. La luz, yo creo que son los momentos altos, es cuando todo está en su esplendor. Y yo creo que la sombra es parte de eso. Ajá. Yo creo que uno es luz y sombra. Sí. Y así como cuando yo pinto un paisaje y te digo que pinto a la luz, lo que define la luz son las sombras. Yo para pintar un paisaje, un cielo que tenga el poderío que yo necesito, tengo que ver la oscuridad y tengo que pintar la oscuridad. Y ahí emerge la luz. ¿Ya? Genial. Por lo tanto, termino pensando de que ambas son una misma cosa. Ya. Y que son distintas caras de algo que es una sola cosa, ¿ya? Y que para que se defina lo uno tienes que considerar lo otro, ¿ya? Okay. Yo lo he visto muy claramente en la pintura, ¿eh? Uh-huh. Estoy pintando ahora un bosque en donde no lograba dar el efecto que quería dar hasta que empecé a pintar las sombras, las partes oscuras. Las partes oscuras. Ajá. Y apareció todo. Genial. Y apareció todo. Entonces, me da la impresión de que son dos caras de una misma cosa. Genial. Y si nos entramos en el mundo de las sombras, quisiera preguntarte, es una pregunta que te la voy a hacer como delicadamente, que tiene que ver como con esto, con el tiempo personal,
el tiempo de la vida, el tiempo de la muerte, con tu tiempo. Es como cuando al final del día, ¿con qué te imaginas tú que quedarán, qué luces y sombras quedarán resonando en las generaciones venideras? Es difícil saber eso. Yo me gustaría, digamos, haber sido un buen padre, un buen esposo, un buen abuelo, un buen hijo. Probablemente todos tenemos limitaciones y muchas veces lo intenso del trabajo y de las responsabilidades que uno tiene le privan del tiempo que uno quisiera darle a otras cosas, ¿ya? Yo creo que esa es parte un poquito de la vida que nos toca vivir a todos hoy día, ¿ya? Bien. Y en esto de los vínculos como elemento que uno se queda al final del día, es como en este recorrido que tú haces por el país, este recorrido que tú haces en forma distinta del recorrido que has hecho por el planeta, ¿no? Es como qué elementos encuentras que te enamoran de la gente y de este país. A ver, me toca mucho, o me ha tocado mucho en la vida, tratar a personas sencillas, buenas de bondad, buenas, sin dobleces, sin malicia, personas sanas, personas que están y son personas que no tienen un cargo contra la vida, que sacan adelante lo que les tocó vivir, ¿ya? Y eso a mí siempre me emociona, siempre me toca el corazón, esa belleza, esa sencillez, y son personas que están en todas partes. Me las he encontrado mucho en provincia, en el norte, en el sur. Me las he encontrado mucho más en Chile que afuera, probablemente porque uno conoce mejor a su gente y a su país, ¿ya? Pero sospecho que está en todas partes. Genial. ¿Ya? Y es esa cosa impoluta, esa cosa como de una cierta candidez, de una cierta honestidad, de una cierta sencillez, que es lo que me encanta de mi Chile, ¿ya? Me lo he encontrado en los niveles más altos y en los niveles más modestos. Perfecto. Eso. Genial. Y cuando hablas de la simpleza, ¿cómo opera la simpleza en la propia vida? Uno trata de simplificarse, de ser menos enredado, menos complicado, ¿ya? Pero no siempre resulta. Pero muchas veces uno como que descubre que las cosas importantes son mucho más sencillas que las cosas, muchas veces las cosas muy sofisticadas no son relevantes, y las cosas que de verdad quedan, que importan, que son las que definen lo que tú eres o lo que tú vas a hacer, son súper sencillas, son súper cercanas, no son sofisticadas ni complicadas de entender, las entiende el corazón así. Así, de una. Así. Insisto,
estamos viviendo una época de mucho ruido, de mucha influencia, digamos, de contextos externos. de ¿no? contextos externos, de ofertas comerciales, de campañas publicitarias, de las redes sociales que se enojan y se ponen, digamos, muy activas. Todas esas cosas muchas veces te marean, Ujú, te distraen, ujú. ¿ya? No emito juicio de valor sobre esas cosas, hay siempre cosas positivas en todas las Sí. cosas, pero te alejan un poquito de esta cosa más sencilla, más básica que uno tiene adentro. Mm. ¿Y el amor, Jorge? El amor es lo que mueve, es lo que me ha movido en la vida. Yo de chico nací en un hogar en donde había mucho de amor, de mis padres, ¿ah? Ajá. De mi madre. Y eso yo creo que fue un pilar fundamental de mi formación, de lo que yo haya llegado a ser, es haber recibido un amor incondicional de mis padres en toda mi niñez con ellos, ¿ya? Mm. Después encontré a mi mujer. ¿Ya? Es- Hace 41, 40 y tantos yo años. me casé con ella hace 41 atrás. años, Sí, por eso pero como- la encontré hace 47 años. Ok. ¿Ah? Consuelo. Consuelo, claro. Yo había salido con otras chicas, había pololeado un par de veces, Ajá. pero yo era una persona muy, muy racional. Entonces, tú me preguntabas en esa época, ¿te gusta esta chiquilla que acabas de salir? Y yo te iba a explicar clarito qué cosas me gustaban de ella y qué cosas no me gustaban. Ok. ¿Ya? Ya. Hasta que conocí a la Consuelo. Ya. Y cuando conocí a la Consuelo, salí una vez con ella y yo no pude responderme a mí mismo qué pasó. ¿Qué pasó? Pero yo estaba absolutamente... o sea, había algo nuevo que me había pasado Ya. que yo no había conocido hasta la fecha. Yo no sabía qué era lo que me fascinaba de ella, Ya. o si había algo que no me gustaba de ella, no tenía idea, ¿ya? Ok. Pero estaba completamente trastornado, ¿ya? Trastornado. Eso me pasó con ella Hace 47 años hace atrás. 47 años atrás. Eso fue como un combo, ¿ah? Y fue maravilloso. Eso es el enamoramiento. El enamoramiento, Eso sí, pero después decantó a un amor más profundo, que es el que nos mantiene unidos hasta la fecha. Ajá. Es mi cable a tierra, es una mujer maravillosa, ¿ya? Y después vienen mis hijos, Sí. ¿ya? Que son fantásticos, que también para mí son... es un milagro cuando tú ves una cosa chica que empieza a crecer y que tiene una personalidad que no es ni la tuya ni la de tu mujer, es él, distinto. ¿Ya? distinto. Y después viene un segundo todavía distinto. Y ese milagro es realmente extraordinario. La paternidad, por lo menos en lo que a mí respecta, ha sido una experiencia fenomenal, crecedora, grande. ¿Ya? Ajá. Y tuvimos 4 niños, 4 niños. ¿ya? De los cuales estoy orgullosísimo de cada uno de ellos. Ajá. Y mis 2 mujeres tienen 2 hijos a su vez cada una de ellas. Genial. Y aparecen mis 4 nietos. Oh, se multiplican. Se multiplica. Y esa experiencia de ser abuelo es fascinante. De verdad, yo no... Me contaban de que sí, lo que pasa es que los abuelos se ponen... Pero es magnífico lo que te pasa como persona cuando viene un chiquitito, Una personita. y te entrega su cariño, su alegría. Es maravilloso. ¿Mm? Así que el amor en mi vida ha estado a borbotones. No me puedo, A borbotones. no me puedo quejar de eso. Ajá. Desde mis padres, la Consuelo con la que estoy todo este tiempo, mis 4 hijos, mis 4 nietos. La verdad es que Cruza transversalmente Sí. toda tu existencia. sí, yo creo que es fundamental para mi vida. Eso, que he estado presente en todo eso. ¿Y el amor y el poder?
O el poder del amor, como tú quieras. No, el poder del amor es muy potente. Sí. Pero yo tiendo a verlo distinto. El poder es otra cosa. Okay. El amor es un sentimiento profundo, Hondo, ¿no? que mueve vidas, que te lleva a tomar decisiones Profundas y radicales. radicales de vida, de todo. ¿Ya? Sí. Sí. El amor tiene un poder extraordinario, pero ese poder no es al que me refería yo en la conversación. No es el otro. No es al que me refería antes, claro. Okay. Bueno, yo creo que con esto de el poder del amor, que es como que surge desde otros sitios, como misteriosos e inimaginables, vamos a despedirnos y agradecerte una vez más, Jorge, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Susana. Ha sido un gusto esta conversación contigo. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.